Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el día de hoy queremos hablar sobre lo que está aconteciendo en la región, en América Latina. La situación particularmente de la región, sobre todo en América del Sur, lo que cada día nos revela es que ha creado un escenario de confrontación ideológica sin precedentes. Algún observador, digamos, reduccionista podría decir que las confrontaciones ideológicas, las colisiones de modelo que solían haber durante la Guerra Fría se han trasladado a América del Sur. Ahí está Venezuela, que es la consolidación del proyecto dictatorial cubano comunista en términos continentales, pero también está la reciente transmisión de mando en Chile de Gabriel Boric, la constituyente que está redactando una constitución colectivista comunista, en algunos casos parecida a la experiencia soviética. También está la realidad de Perú, la realidad de Bolivia y lo que se va a jugar en los próximos días en Colombia. Bueno, necesitamos hablar de estos temas porque cada uno de estos hechos tiene que ver con la realidad nacional aquí en el Perú. No hay realidad peruana al margen del entorno en la región, particularmente de Sudamérica. Para hablar de estos temas hemos invitado al señor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo con nosotros. Muchas buenas tardes, señor Sánchez Berzaín. Gracias por la conversación. Mucho gusto, mucho gusto. Nuestro instituto es el Inter-American Institute for Democracy, el Instituto Interamericano para la Democracia. Y en todo caso, hacemos trabajos y estamos permanentemente observando la realidad de todo el hemisferio, todas las Américas, en función de 4 principios sobre los que el instituto trabaja, que son la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad. Bueno, precisada estas cosas, quisiera preguntarle sobre Chile. Digamos, con respecto a Chile, hay dos miradas. Una mirada que pretende ser optimista porque el señor Boric ha nombrado como ministro de Hacienda a un ex presidente del Banco Central de Reserva como ministro de Hacienda, ¿no? Eso más o menos nos dice lo siguiente. Bueno, se trata de una izquierda democrática, de una izquierda socialdemócrata, por decirlo menos. Y en Chile van a haber cambios, pero más por el lado social, pero no se va a cambiar el modelo. Esa es una mirada que uno puede leer en los medios de comunicación internacional. Pero por otro lado, hay otra mirada más pesimista. Chile está en un proceso revolucionario, está avanzando a un cambio de modelo económico, la Convención Constituyente está elaborando una constitución colectivista y el señor Gabriel Boric no se puede oponer por historia, por tradición, a lo que se pueda producir en esta convención constituyente. ¿Cuál es su apreciación, señor Sánchez Berzaín? Mire, en Chile está por definirse si el gobierno de Boric va a ser un gobierno en el marco de la democracia o si se va a instalar en el marco de lo que es el grupo de los gobiernos o regímenes que violan la democracia. Porque en el siglo XXI solo hay estas dos clases de gobierno. Los que respetan la democracia respetan el mandato popular, entienden que el presidente es un mandatario, que no es el dueño del poder, por lo tanto su mandato es esencialmente temporal y sujeto a la ley y a rendición de cuentas. Entonces, en ese marco, Boric tiene la opción de ser un presidente democrático, como ha sido democráticamente elegido, o quebrar la democracia de su país aprovechando la constituyente y establecer una incorporación de Chile que sería muy peligrosa para Chile, para los chilenos y para la región, al grupo de países no democráticos de las Américas que, liderados por Cuba, integrados por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, se conocen como el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. Él ha dado señales en los dos sentidos hasta ahora. La señal que usted menciona lo hace aparecer como un demócrata que está gobernando de una manera con ideas socialistas democráticas,
pero ha reconocido y ha ponderado la dictadura de Cuba, está en una íntima relación con la dictadura de Bolivia, ha hecho una serie de designaciones que tienen que ver con un proceso que asusta a los chilenos, sobre todo en el ámbito de lo que es defensa y seguridad, pero yo creo que es muy temprano para ver el camino definitivo que él va a tomar, porque además es un gobierno de minoría. Usted sabe que ha pasado en Chile lo mismo que en el Perú. La experticia de estos grupos que se denominan de izquierda es la de construir mayorías absolutas a partir de minorías relativas. En Perú, en la primera vuelta electoral, el actual presidente Castillo tuvo un neto aproximado del 13% de apoyo. Y sobre ese 13%, que es pues, realmente una cuestión mínima, construyeron una mayoría que lo llevó con fraude o sin él a ganar la elección en una segunda vuelta. En Chile han hecho lo mismo. Boric es un candidato del 20 y poco por ciento en la primera vuelta, al que han llevado con un casi 50% de abstencionismo, porque en Chile el voto no es obligatorio, a la presidencia. Entonces, en la estructura democrática de Chile, él es un presidente de minoría. Ahora, hay algunas opiniones en algunos diálogos que hemos tenido con algunos intelectuales, periodistas chilenos. Ellos señalan que es bien difícil que Boric... A ver, ellos señalan lo siguiente: la constituyente que va a salir de la convención es una constituyente que va a cambiar el modelo económico. Eso les parece algo incuestionable, ¿no? No sabemos el nivel de radicalidad, pero evidentemente va a cambiar el modelo económico y el sistema político democrático de Chile. Esa es una conclusión en la que parecen todos coinciden. Sin embargo, en lo que no coinciden es si Boric se va a enfrentar a este resultado, a esta constitución, digamos, con el plebiscito de salida, que creo va a ser a fines de agosto o inicios de septiembre. Lo que no se sabe es eso, si el presidente Boric va a decir no a esta constituyente. ¿Por qué? Porque toda la historia de Gabriel Boric está vinculada a la Convención Constituyente. Usted, pese a estas apreciaciones, mantiene la duda, digamos, deja una puerta abierta ante la posibilidad de que el gobierno se encamine por el camino democrático. Mire, hay que darle el beneficio de la duda, pese a que las señales son muy peligrosas. Y en el tema de la constituyente, el tema es que yo no creo que la constituyente que haga planteamientos como los que está mostrando tenga respaldo en Chile en el plebiscito de salida. Porque a diferencia de todo lo que ha pasado hasta ahora para hacer, para organizar y para poner a funcionar la constituyente, el plebiscito de salida exige el voto de una mayoría definitiva del total de votantes de Chile. Ese es otro de los temas. Para llegar a la constituyente, primero anularon la constitución de Lagos y repusieron el artículo de la constitución de Pinochet. Utilizaron el referéndum, que era un mecanismo dictatorial que Lagos había anulado, para llevar adelante la posibilidad de ser constituyente. Hicieron constituyente y fueron a votar, y en verdad menos del 45% de los chilenos, y hay que ver los datos oficiales de los organismos chilenos, son los que han aprobado que haya constituyente. Hasta aquí todo ha sido un juego de números, de nuevo, imponiendo resultados de supuesta mayoría con minorías relativas. Pero la única cláusula de salvataje que tiene Chile es que en el plebiscito de salida necesitan una mayoría absoluta sobre el total de los chilenos votantes. Y ahí lo que vamos a ver son las expresiones de violencia y de presión pública a las que está acostumbrada esta gente del socialismo del siglo XXI, y ese es el momento de definición de Boric. Si él va a defender el Estado chileno, el Estado de Derecho, si va a defender la vigencia de la democracia, o va a abrir la violación del sistema, como en su momento lo ha hecho lamentablemente el expresidente Piñera para salvar su gobierno. Ahora, señor Sánchez Berzay, ¿usted tiene alguna explicación frente a lo que está pasando en Chile? Hay muchas, ¿no? Una, digamos,
la cobardía, por utilizar un adjetivo de la derecha en general chilena. Otra es el trabajo cultural impresionante que hizo la izquierda chilena. Pero, por otro lado, uno de los problemas cuando uno analiza Chile es que algo parecido ha sucedido en Perú. Ambos países, por ejemplo, son los países que habían, digamos, expandido su PBI como nunca en América Latina. Habían avanzado a una velocidad diferente, superior al de otros países en reducir la pobreza, gracias al modelo de inversión privada, gracias a este modelo de los mercados. ¿Qué ha pasado en Chile, cree usted? ¿Cómo es posible que el país que tiene el ingreso per cápita más alto en América Latina, la menor cantidad de población bajo pobreza, menos de 10%, haya caído bajo la conducción de un gobierno y una convención casi de corte comunista? Algo parecido pasa en el Perú. ¿Tiene alguna explicación usted? Una sola, mal gobierno. Gobierno no quiere decir solo que la economía funcione. Gobierno quiere decir política, gobierno quiere decir iniciativa permanente. Y el gobierno que acaba de terminar ha sido malísimo y es el responsable de todos estos desastres. Lo mismo que en el Perú. Si usted mira el Perú después del segundo gobierno de Alan García, lo que viene es una sucesión de malos gobiernos que no defienden, primero, el sistema económico exitoso que los está sosteniendo. Segundo, que no toman iniciativas de carácter social serias para mostrarle a los peruanos, para mostrarle al pueblo que ese es el camino. Y tercero, que dejan abiertas todas las oportunidades para que se subvierta el orden público violando la ley, violentando los principios y valores de la democracia y exacerbando situaciones que están más cerca del crimen organizado que de la ley. Mire el Perú y usted va a encontrar eso. Lo mismo ha sucedido en Chile. El problema son los malos gobiernos. En países con éxito económico, en el siglo XXI, como Chile y Perú, que pase lo que está pasando con Boric en Chile y con Castillo en el Perú, es el resultado de anteriores malos gobiernos que han tenido vergüenza de defender el éxito de esos países. Ahora, pero digamos, si nos vamos a Colombia, por ejemplo, ¿no? Claro, Colombia no tiene el éxito económico de Perú y Chile, pero también es un país económicamente viable. En Colombia, la posibilidad de que gane el señor Gustavo Petro, bueno, en primera vuelta, está por verse una segunda vuelta donde la centro derecha podría defender la constitución, el sistema democrático. Pero Petro es el candidato chavista, es digamos, es el Boric o es el Pedro Castillo con sus características, con sus niveles de formación ideológicas y cultural diferentes. En Colombia sucede lo mismo y digamos, ahí no ha habido tan malos gobiernos, ¿no? ¿Cuál sería en ese caso la explicación, señor Sánchez Bersay? Han habido malos gobiernos en Colombia. El gobierno de Santos ha sido un gobierno calamitoso. Ha hecho un acuerdo de paz con la guerrilla, ha incorporado a los criminales al Congreso, ha cambiado la Constitución para hacer esos acuerdos de paz en La Habana, ha desconocido un referéndum y ha aceptado que Cuba, la dueña de la guerrilla de las FARC, la sostenedora, la beneficiaria de esa narcoguerrilla, sea el intermediario. Entonces, hay que mirar por dentro las cosas. En el tema de Colombia, se está repitiendo lo que están tratando de repetir lo que ya pasaba en Perú y Chile. Y aquí hay que hacer algo, un agregado muy puntual, señor Ponce. Y es que este es un proyecto transnacional, es lo mismo. O sea, es el cerebro de la expansión del socialismo del siglo XXI que se recupera bajo el liderazgo de la dictadura cubana con el dinero que pone Hugo Chávez, que utiliza el Foro de Sao Paulo, que se moderniza con el Grupo de Puebla, pero que conspira y opera en toda la región, aprovechando los conflictos internos que tiene cada país para usar las elecciones para tomar el poder y después en el poder quebrar la democracia. Ya lo han hecho en Venezuela, ya lo han hecho en Bolivia, lo han hecho en Nicaragua, lo hicieron en su momento en Ecuador. Está en proceso y las democracias de Perú y Chile se están defendiendo y ahora viene Colombia.
Y en Colombia, cuando yo le digo que están repitiendo el mismo mecanismo, la misma metodología, es porque Petro tiene un apoyo del 25%. Y un 25% que se acaba de poner de manifiesto en la elección, en esa especie de primaria que se ha celebrado, donde Petro ha tenido 4 millones de votos aproximadamente, de un mundo de votantes de 16 millones. Lo que ha pasado es que los 12 millones restantes se han dividido en 20 candidaturas, no han ido a votar y no han estado motivados por lo que en algún momento yo señalé en uno de mis ensayos, señalando a los liderazgos políticos colombianos y preguntándoles si el sectarismo en Colombia, lo mismo que había sucedido en Perú y Chile, era capaz de entregarle la presidencia en minoría a Petro, de entregarle a la presidencia al castrochavismo, nada más por mantener el sectarismo. Usted no puede ir a una elección con 20 candidatos. Menos mal que Colombia tiene el mecanismo de esa especie de primera vuelta, que ahora ha achicado el número de candidatos y van a la elección. Y en la elección, estoy usted seguro, Petro no va a ganar en la primera vuelta, no va a ganar porque no tiene apoyo popular. El mecanismo constitucional de elecciones de Colombia puede salvar a Colombia, lo que no ha pasado en Perú y lo que no ha pasado en Chile y lo que no ha pasado en Bolivia, donde también el año 2020 han repetido un colosal fraude electoral de este tipo. Bueno, y haciendo este pequeño, vamos a llamarlo esta mirada breve por cada país de la región, quiero preguntarle por Bolivia, ¿no? Digamos, Bolivia es un caso muy particular, ¿no? De pronto, el líder autoritario, Evo Morales, tiene que abandonar por movilizaciones masivas y populares, por este intento de fraude electoral, pero luego regresa el gobierno del MAS, y la presidenta Yanine Áñez, que cumplía una función exclusivamente constitucional, porque, digamos, renuncia el señor Evo Morales, renuncia el vicepresidente, creo que el presidente de la Cámara de Diputados no quiere asumir en la línea de sucesión, o no sé si es exactamente así, pero la señora Yáñez asume la sucesión de la caída del gobierno de Evo Morales estrictamente en los marcos de la Constitución, respaldada por el Congreso, que mayoritaria y absolutamente era el MAS, y también por la Corte que también estaba controlada por el MAS. Sin embargo, la señora Áñez está en la cárcel por haber violado la Constitución. Típica situación de cualquier dictadura o gobierno autoritario. ¿Cómo explica usted esta situación tan contradictoria y paradójica de Bolivia? ¿Qué está pasando en Bolivia, señor Sánchez Versalles? Primero, algunas precisiones sobre los hechos. Evo Morales llega a la presidencia con una votación el año 2005, toma posesión el 2006 en la República de Bolivia con un mandato por 5 años que no era susceptible de reelección continua. Entonces falsifica un conjunto de leyes y de mecanismos en complicidad con la denominada oposición y fabrica una asamblea constituyente en la que liquida la República de Bolivia y crea el Estado plurinacional. La redacción de esa constitución es totalmente criminal, porque la constitución que hoy día rige en Bolivia, que llaman Constitución del Estado Plurinacional, no ha sido redactada siquiera por esos constituyentes que de manera ilegal se reunieron. Esa asamblea constituyente que sesionaba en Sucre, la capital de Bolivia, tiene problemas, discrepa con las instrucciones de Evo Morales, entonces se produce una masacre y la constituyente es trasladada a un cuartel militar en Oruro, en otra ciudad cercana a La Paz. Cuando esa constituyente manda su texto constitucional, no tenía reelección y no tenía las cláusulas de liquidación de la democracia que necesita el castrochavismo. Entonces, acuerdan con la oposición funcional una ley especial por la que se otorga al Congreso la facultad de revisar el texto que mande la Asamblea Constituyente. Y termina redactando lo que es la Constitución de Evo Morales en un comité con 2 abogados españoles pagados por Chávez, que daban cátedra
de Derecho Constitucional en la Universidad de La Habana, en Cuba, los profesores de la Universidad de Valencia y unos miembros del Comité del Senado en Bolivia. Esa constitución, entre comillas, liquida a la República de Bolivia, crea un Estado plurinacional, que es lo que le quieren hacer ahora al Perú y le quieren hacer a Chile, y lo que proponen también para Colombia, porque esa es la manera de destrozar la nación. Para destrozar la nación boliviana, para destrozar la unidad nacional, crean el Estado plurinacional e imponen esa constitución con 8 masacres sangrientas y con un referéndum falsificado. Con ese antecedente, Evo Morales se perpetúa en el poder más de 14 años y llega al 2019 después de haber perdido un referéndum, el 21 de febrero de 2016, donde él propone su reelección indefinida y Bolivia le dice no. Pese a eso, falsifica una decisión con su Tribunal Constitucional Plurinacional, todos estos órganos de la dictadura, y se habilita como candidato. Y cuando llega a la elección del 2019 no le alcanzan los votos y hace un fraude infraganti delante de todo el pueblo boliviano y del mundo. Entonces se genera un movimiento de resistencia civil que después de 21 días y varias masacres producidas por Evo Morales, que atacó a la policía, que quiso que las Fuerzas Armadas masacren a la policía, etcétera, lo que sucede es que él renuncia y esa renuncia es aceptada por su parlamento y renuncia, como usted lo ha señalado, toda la estructura y se nombra una presidenta interina. Ahí empieza el drama de Bolivia por alta traición a la patria, porque el mandato que recibió la señora Áñez era un mandato de transición. Transición quiere decir ir de un lugar o de una situación a otra. Tenía que salir de la dictadura que había instalado Evo Morales a la democracia. Y en vez de hacer eso, se mantiene con toda la estructura dictatorial. En ese momento yo establezco un principio difundido por todos los medios nacionales e internacionales. La señora Áñez cree que la democracia puede continuar con el sistema político que había organizado Evo Morales en más de una década. No, lo que hace ella es que en vez de hacer un gobierno de transición, hace un gobierno de continuismo dictatorial. Y yo acuño el concepto de que de Bolivia salió el dictador, pero no la dictadura, porque para que salga la dictadura usted tiene que sustituir toda la estructura jurídica dictatorial. Había que volver a la Constitución de la República, cosa que en algún momento tiene que suceder en Bolivia, y no puede haber impunidad. Entonces, en ese contexto, la señora Áñez comete un segundo error. Mantiene el sistema jurídico de la dictadura, pero aprovecha de ese sistema para proclamarse candidata a la presidencia, cuando ella era la encargada de llevar adelante un proceso electoral en el que tenía que ser árbitro, no tenía que ser parte. Divide la oposición, el pueblo boliviano esperaba un solo bloque para derrotar en una elección rápida y casi inmediata a la dictadura, y ahí aparecen más de una docena de candidatos y prorroga, dilata hasta un año su interinato, y cuando llega el momento de la elección se retira. Entonces sucede el gran fraude electoral del año 2020 que el sistema dictatorial de Bolivia hoy día trata de tapar, donde en primera vuelta se proclama que el candidato de Evo Morales, el actual jefe del Estado, Arce Catacora, ha ganado con más del 50%. Entonces la señora Áñez, que hizo acuerdos con el castrochavismo, que son notorios sus acuerdos con el masismo, ella misma lo ha reclamado, estaba tranquila en Bolivia hasta el momento en que la dictadura se empieza a reorganizar. Y se termina de reorganizar en las elecciones de gobernadores y de alcaldes, y de inmediatamente la detienen para sostener ¿qué cosa? Para garantizar la impunidad de Evo Morales y de su sistema dictatorial respecto al fraude del 2019 y una cadena de crímenes que han cometido, que van desde el narcotráfico hasta el abuso de menores. Necesitan demostrar que lo de el 2019 no fue fraude electoral. Entonces plantean la narrativa del golpe de Estado y empiezan a procesar esos hechos como golpe de Estado a nivel nacional e internacional, y para eso encarcelan a la expresidenta Áñez, que además de ella existen 75 presos políticos en Bolivia, porque han encarcelado líderes civiles, líderes cívicos, dirigentes juveniles,
miembros de los altos mandos militares de la policía y del ejército y de las Fuerzas Armadas. O sea, Bolivia hoy día es una dictadura porque tiene presos políticos, tiene exiliados políticos del castrochavismo que se aplica en Venezuela, Nicaragua y Cuba, se está aplicando por igual en Bolivia. Bueno, grave la situación de Bolivia. Y finalmente quiero preguntarle por el futuro de Venezuela, ¿no? Venezuela es una Cuba continental, se ha cubanizado, ya no hay lugar a dudas sobre eso. Estamos en América Latina, en América del Sur, condenados a tener un modelo de Cuba continental en Venezuela por varias décadas hacia adelante. Cuba lo ha demostrado. Cuba ha sobrevivido décadas con Guerra Fría o sin Guerra Fría. Entonces la pregunta es, ¿Cuba va de largo o cree usted que la oposición y la resistencia venezolana van a conseguir recuperar las libertades para ese país? Bueno, lamentablemente Venezuela es otro fracaso en la transición. Lo que le acabo de describir de Bolivia es el fracaso de la transición de la dictadura a la democracia en Bolivia. Pero en Venezuela ha sucedido y está sucediendo lo mismo. No se olvide que Juan Guaidó fue electo y posesionado como presidente legítimo de Venezuela, que casi 100 países lo reconocieron y que se esperaba un proceso de transición que ha fracasado. Entonces, eso ha permitido que las dictaduras de la región, lideradas por Cuba, mantengan Venezuela como su principal plataforma dictatorial, se asienten y profundicen en Nicaragua, que no hemos mencionado, donde el dictador Ortega ha encarcelado a todos los candidatos de la oposición, ha fraguado, falsificado una elección, se ha proclamado presidente cuando en verdad es dictador y tiene presos políticos y más de 150,000 exiliados y está condenando en el mismo estilo de Cuba, en el mismo estilo de Bolivia, Venezuela, a los opositores y los tiene en la cárcel. O sea, aquí tenemos un proyecto que es uniforme y que es regional. Lo lidera Cuba, está integrado por Venezuela, por Nicaragua y por Bolivia, que tienen un nivel idéntico de aplicación de lo que es terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es la forma de gobernar de este sistema, metiendo miedo, haciendo que la gente a través de persecución judicial, de sentencias, de daños a las personas y a la economía de las familias, se sometan y asuman conductas que de otra manera no tolerarían. Eso supone la comisión de graves delitos de lesa humanidad, supone la utilización del sistema de justicia como un mecanismo de represión y está poniéndose en evidencia en toda la región. Tan se ha puesto en evidencia que inclusive en el sistema de la reunión de las democracias del año pasado, convocada por Estados Unidos, estos países no han sido convocados, porque hay además un agravante, son narcoestados. Para sostenerse, ellos, como no tienen economías, como han liquidado la economía normal, Cuba es un país con crisis humanitaria desde hace décadas, Venezuela es un país con crisis humanitaria desde hace años, Nicaragua y Bolivia van por ese camino, son países sin crédito, son países sin posibilidades de producción, su déficit comercial y su producción es negativa, entonces se han vinculado al crimen organizado y son narcoestados que sostienen el terrorismo y que sostienen todo tipo de acciones criminales. Y es por ese punto por donde las Américas tienen que liberarse de ese sistema dictatorial que para defenderse trata de expandirse en Chile, en el Perú, en Colombia, utilizando los mecanismos de la democracia y utilizando herramientas tales como el Foro de Sao Paulo y el discurso democrático de una izquierda que disfraza de izquierda lo que en verdad es crimen organizado. Bueno, felizmente aquí en el Perú, señor Sánchez Berzaín, hemos detenido por ahora la constituyente. El día lunes de esta semana se tramitará un proceso de vacancia. Al margen de los resultados aquí en el Perú, la resistencia crece y la debilidad del gobierno se hace evidente. Pero en fin, infinitamente agradecido por estas reflexiones, por este análisis, por estas declaraciones que nos permiten echarle, como se dice, una mirada general a América Latina y particularmente
a América del Sur. Muy agradecido, señor Sánchez Encantado. Balseiro. Muchas gracias, señor Ponce. Muy amable. De acuerdo. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.